Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión sobre movilidad y en la que vamos a centrarnos en la bicicleta y en el urbanismo, entendido como herramienta de intervención en el espacio público. El martes pasado hablamos de aviación y el martes próximo lo haremos del potencial del ferrocarril, pero yo agradezco que me haya tocado en suerte moderar la sesión sobre la bicicleta porque es un medio de transporte al que le tengo mucho cariño. Doy las gracias, como no, a las organizaciones que han hecho posible estas jornadas, a la Green European Foundation, a Transición Verde y a la Fundación Outsorit Sons. Por supuesto a los ponentes, a los que presentaré en breve, y a todas las personas que estáis al otro lado de las pantallas. Para compensar esta distancia que da el hacer las cosas así online, podéis dar algo de calor humano a través del chat, o sea que sentíos libres. Aprovecho, de hecho, para decir que si durante las exposiciones de los ponentes os surgen preguntas, pues podéis realizarlas a través del propio chat, las recogeremos y la última parte de esta sesión la dedicaremos a responder a vuestras cuestiones. Yo soy Raúl Gómez, que no me he presentado, director de Transición Verde. Voy a moderar esta sesión, que como he mencionado es la segunda de 3 sesiones sobre movilidad. Aprovechamos también estas sesiones para presentar la versión en español del Atlas Europeo de Movilidad de la fundación alemana Heinrich Böll Stiftung. Así que voy a compartir mi pantalla un segundito, no quiero entreteneros mucho, simplemente para que le echéis un vistazo al Atlas. Vamos a ver, ya deberíais de estar viendo mi pantalla. El Atlas Europeo de la Movilidad es un informe que ha hecho la Heinrich Böll Stiftung y la versión española, que es la que presentamos, la ha hecho conjuntamente con la Green European Foundation. Es un análisis amplio y desde muchos puntos de vista de la movilidad a un nivel europeo. Pero en concreto sobre la bicicleta, que es lo de la sesión que vamos a centrarnos hoy, pues quería enseñaros un poco que lo toca desde aspectos que no son los comunes, ¿no? Y eso se agradece. Por ejemplo, esto de tratar la bicicleta como una herramienta, como un medio de carga y su potencial para entrar en las zonas comerciales de las ciudades, pues me pareció bastante interesante. Y también aparecen buenas prácticas como es la bicicleta en Copenhague y la extensión de las rutas de alta velocidad, podríamos decir, vías rápidas para bicicletas que están haciendo en la ciudad de Copenhague. El enlace al Atlas lo tenéis en el formulario de inscripción que rellenasteis para acceder y os lo volveremos a enviar cuando acaben las jornadas junto con los vídeos de estas sesiones. Pero también quisimos, ya que este Atlas es de ámbito europeo, bajarlo a lo más cercano y junto con la Fundación Outsorit Sons, aquí podéis ver también algunos datos de la peligrosidad que sufren los peatones y los ciclistas en comparación con otros medios de transporte. Decía que quisimos traerlo también a España y junto con Transición Verde en Outsorit Sons nos sumamos para hacer un apartado, un anexo especial sobre España y también os enseño simplemente pues un par de imágenes de la bicicleta, ya en concreto centrándonos en España, ¿no? Aquí veis una estadística de los kilómetros de carril bici por cada 1000 habitantes, que sale de media 0,08 en las grandes ciudades y en Ámsterdam vamos por 1,05, o sea que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y en la derecha podéis ver pues, unos planos de los carriles bici en estas ciudades. Me detengo mínimamente en estas imágenes porque si las vemos sobre plano, podemos ver, por ejemplo, esta es la ciudad de Barcelona y aquí se ve en líneas negras el carril bici, digamos, de movimiento y el rojo sería el de, se podría considerar de ocio. Vemos cómo el carril bici está muy integrado en la ciudad. Hay algunas zonas, algunos huecos por el centro que son casco antiguo y que son zonas que tienen que ser predominantemente peatonales. Vemos aquí en Sevilla que sucede lo mismo, vemos un carril bici integrado en la ciudad, vemos el centro histórico pues para peatones. En Valencia, que en esta década pasada ha cambiado mucho su movilidad, pues también se ve bastante integrado, ya se ve mucha más línea roja, mucho más carril de ocio, es el antiguo cauce en la ciudad o yendo hacia la Albufera.
Y luego llegamos a Madrid, donde pues, las políticas que se han tenido hasta ahora y que se tienen sobre movilidad han desarrollado un anillo rojo, es decir, de ocio, que está muy bien para pasear los domingos, pero que no aporta mucho, o más bien nada, a la movilidad cotidiana, a la movilidad de la gente que se desplaza por la ciudad. Bueno, como os decía, esto lo tenéis en esos enlaces que están disponibles y que os volveremos a enviar, pero no quiero quitarles más tiempo a los ponentes con estos documentos que tenéis ahí a disposición. Vamos ahora sí con el tema que nos compete hoy, bicicleta y espacio público. Y para presentar a la primera ponente voy a leer un brevísimo fragmento de un libro que os recomiendo, Elogio de la bicicleta, de Marc Augé, que se publicó en 2008. Me parece que se ve al revés, pero bueno, Elogio de la bicicleta, de Marc Augé. Y el fragmento es en el capítulo que llama La urbanización del mundo en busca de la ciudad perdida. Escribe: ¿y la utopía? ¿Transformar la ciudad es un sueño concebible? ¿Y la bicicleta tiene un papel protagonista en esta revolución? Porque evidentemente estamos hablando de una revolución en el sentido literal, cuando hablamos de transformar la ciudad. Lo urbano se extiende por todas partes, pero hemos perdido la ciudad y al mismo tiempo nos perdemos de vista a nosotros mismos. Ante este panorama, es posible que a la bicicleta le corresponda un papel determinante: ayudar a los seres humanos a recobrar la conciencia de sí mismos y de los lugares que habitan. Y bueno, con estas palabras voy a dar paso a nuestra primera ponente. Ella es Pilar Vega Pindado, geógrafa, experta en planificación territorial y ambiental, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid y también es consultora en GA21. Pilar, es exagerado decir que vivimos en ciudades que con el auge del automóvil en el siglo pasado dejaron de ser para las personas y nos han convertido en meros peatones. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y cómo podríamos revertirlo? ¿Y cuál sería el papel de la bicicleta en esta revolución? Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es muy complejo el poder dar una solución aquí. Ni nadie de nosotros tiene la varita de cristal y las ciudades lo que son muy complejas, ¿no? El problema de la movilidad, siempre ha habido transporte en las ciudades, ¿no? No es una cosa que se pueda evitar, el transporte de personas y mercancías. El asunto es la escala de las ciudades, cómo se ha transformado en los últimos 100 años, ¿no? Desde los años 20 del siglo pasado, ¿no? Entonces, esa idea de planificar las ciudades de forma ordenada, de ordenar las ciudades, porque eran abigarradas, antihigiénicas, no le venía bien al sistema productivo porque no se podían transportar mercancías rápidas a través de ese nuevo invento tecnológico que eran los vehículos a motor, y tampoco se podían transportar a personas en esos vehículos que iban a irrumpir en los años 10 del siglo pasado. Pues ya había atascos en ciudades como Nueva York o Madrid, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de ciudad abigarrada, de preindustrial, no venía bien, ¿no? Entonces, algún arquitecto así como muy bien considerado entre los urbanistas, como Le Corbusier y todo el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, pues idearon la Carta de Atenas en el año 33, la firmaron, la ratificaron y por tanto a partir de entonces el urbanismo comienza a inundar las ciudades y por tanto se comienzan a aplicar métodos que lo que hacen es segregar las ciudades y ordenarlas de forma segmentada en un tiempo y un espacio determinado, y lo que hace es permitir que el crecimiento de las ciudades sea a una escala muy superior, ¿no? Bueno, pensemos que lo que tenemos ahora es herencia de eso, porque todo el planeamiento actual está basado en eso. Entonces, todos los partidos de izquierda, de derecha, los verdes, los amarillos, todos están conformes con esa manera de ordenar el territorio. Entonces, difícil lo tenemos, porque todo el planeamiento que tenemos en las ciudades pues va así. ¿Cómo podemos mejorar un poco lo que tenemos? Bueno, pues también está todo escrito desde hace muchísimos años, desde los años 60 del siglo pasado. Entonces, lo único que necesitamos es voluntad política. ¿La hay? No, porque además pues es muy difícil. Siempre se está buscando como aditivos
para no cambiar el modelo, ¿no? El modelo se basa en segregación funcional del territorio urbano, una sola función para un solo tiempo y para un solo colectivo o persona o ser, el trabajo, el comercio, la residencia, ¿no? Y grandes ejes de comunicación y transporte, ¿no? Que conectan estas piezas de la ciudad. Entonces es muy difícil porque entonces, ¿cómo podemos cambiar esa escala haciéndolo más cercano, más próximo? Pues bueno, se han intentado hacer cosas, pero se ha intentado en Barcelona, se ha intentado en San Sebastián de Donostia, se ha intentado en muchas ciudades y podemos mejorar un poco la calidad ambiental de nuestras ciudades, pero el problema es que las periferias metropolitanas siguen con una gran carga de tráfico que no hay manera de romper, ¿no? Ahora, bueno, entre las soluciones que hay, bueno, están los planes de movilidad urbana sostenible. Yo estuve dirigiendo y haciendo pues bastantes planes, puedo decir que igual una veintena de planes de movilidad. La primera generación de planes de movilidad es 2004, que comenzaron a hacerse con la guía del IDA y las subvenciones que hubo, pues estuvimos hasta la crisis económica pues haciendo planes de movilidad. Todos los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tienen estos planes de movilidad y muchos de una dimensión inferior, pero no lo han aplicado. Quiere decir que está todo escrito, tiene que hacer usted esto, tiene que hacer lo otro, pero resulta que ahora que tienen que pedir los fondos Next Generation, resulta que no los han aprobado o no saben dónde están, o esto no puede ser. O sea, la falta de una cultura de la movilidad por parte de las administraciones, tanto de políticos, que por supuesto eso se da por sabido, pero de técnicos municipales, pues esto pues es un problema porque tenemos mucha prisa en aplicar ciertas medidas. O sea, que yo sepa, yo desde llevamos pidiendo que se reconvierta el modelo de movilidad. Yo llevo desde los años 80 pues, en movimientos reivindicativos de Ecologistas en Acción y AIDENAT en su momento, pidiendo que se transforme los centros de las ciudades, que deje de haber tráfico, que se cambie el modelo territorial, que dejen de haber circunvalaciones en las ciudades, pero esto a nadie nos ha hecho ni caso, ¿no? Entonces, si yo hablo de los 80, pero es que en los 70 ya sabíamos que todo iba mal. En la cumbre del Río del 92 ya sabíamos que iba mal. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos aquí... ¿Qué podemos hacer? Pues muy poco. Es que podemos hacer muy poco porque estamos llegando muy tarde a estos asuntos. Un plan de movilidad, suponiendo que lo apruebe alguien, suponiendo que hay dinero, pues tarda en ejecutarse todas las medidas por 20 años. Y ya no tenemos 20 años. No tenemos ese plazo. El escenario, entonces vamos a ir, no vamos a reducir el cambio climático, por supuesto, pero ni frenarlo ni nada de eso. Vamos a ver cómo podemos nosotros que vivimos en las ciudades hacer esto más cómodo para nosotros, que podamos respirar un poco sin contaminación directa y poco más, o sea, y que haya menos ruido y poco más. Entonces, bueno, este es el asunto. Ahora está el tema de las zonas de bajas emisiones. Planes de directores de la bicicleta tienen muchas ciudades españolas, pero como no es obligado al cumplimiento y nadie ha dicho en un pleno que esto se va a ejecutar, pues ahí están. El Ayuntamiento de Madrid, desde el año que recuerde yo, pues igual Laura lo tiene más en la cabeza, ya lo dirá, pero lo hicimos nuestra empresa, están allí, toda la red. Además es una red tupida, mallada, que conecta todas las ciudades, todos los barrios de Madrid, y sin embargo pues no se ha ejecutado. ¿Por qué? Pues era más barato que hacer, yo qué sé, un aparcamiento o el túnel de la M30 o 50 actuaciones, pero no se ha querido hacer. El tema de las zonas de bajas emisiones, que ahora está muy en boga, pues a mí me parece muy bien, pero el asunto es que van a salir muy descafeinadas, ¿no? Que si entran los coches eléctricos, que si entran todo tipo de vehículos que nos interese que entren, ¿no? Entonces, al final vamos a tener ciudades de bajas emisiones todas colapsadas con vehículos eléctricos, ¿no? No sé qué solución puede dar esto, la electromovilidad, al futuro de las ciudades, porque vamos a tener áreas metropolitanas atascadas continuamente y además con unos vehículos que necesitan mucha energía para su fabricación. Si alguien ha leído las cuentas ecológicas del transporte en España que hicimos en el 2014, pues podrá comprobar cómo una gran parte de la energía que se consume en el transporte se hace en ese periodo de fabricación del vehículo y en el achatarramiento del propio vehículo. Con lo cual,
renovar todo el parque automovilístico para que sea eléctrico, pues tampoco es una solución de ningún tipo. O sea, podremos centrarlo bien en el transporte público, bien en algunas cuestiones de la movilidad, pero no en una renovación del parque. Ahora la gente pues tiene el coche tradicional, el de la mujer, el del niño y el del marido, y luego además tienen un eléctrico porque sí, porque me he puesto unas placas solares encima de mi casa y ahora me sale muy barato. Estas no son soluciones. Hay que hacer ciudades más compactas, hay que hacer ciudades multifuncionales, hay que hacer que desaparecen las necesidades de movilidad motorizada, es decir, grandes distancias, hay que vivir en cercanía. Y eso es lo único que nos puede salvar para vivir nosotros más confortablemente, para que nuestro entorno, donde eduquemos a los niños, donde paseen las personas mayores, los perritos, todo lo que queráis, pues sea más agradable. Pero realmente vamos a salvar muy poco el planeta. Tenemos que mejorar nuestras ciudades, efectivamente. Y las recetas para mejorar esas ciudades están ahí desde el informe Buchanan del año 63, que fue pues encargado por el gobierno británico a este ingeniero, ¿no? Entonces, si llevamos tantos años con la receta y nadie ha mirado el recetario para aplicarlo en sus ciudades, lo que hay que hacer es cambiar a políticos, a técnicos, hay que cambiar la cultura de la movilidad, ¿no? Y lo primero, pues yo creo que ahora el Movimiento Ciudadano está trabajando en este sentido con la revuelta escolar para ver cómo los niños pues van andando al colegio, las organizaciones de ciclistas pues, urbanas pues, han trabajado mucho en este tema y es ahí donde quizá pues, desde ahí se pueda cambiar la cultura de la movilidad, porque poco podemos esperar de las administraciones en este sentido. Las administraciones ahora mismo, en el concreto en Madrid, tienen en su cabeza hacer macroaparcamientos, más túneles, soterrar autopistas, es decir, ingentes cantidades de dinero que van a venir con los fondos probablemente Next Generation, que se supone que son verdes y digitalizados, y lo que van a hacer es añadir nuevos impactos y un modelo territorial pues cada vez más extendido y más disperso. Cuando hablamos de la España vaciada, pues no se ve porque si todo lo concentramos en Madrid, con Madrid Nuevo Norte y todas estas cuestiones, pues más lo vamos a hacer. Yo no creo que Madrid o Barcelona o San Sebastián se salgan de la tónica europea. O sea, por muchas bicicletas que tengan en Holanda, que me parece muy bien, y yo siempre lo he admirado y me gusta cómo lo hacen, también hay que valorar un poco esa huella ecológica de cada uno de nosotros, ¿no? Podemos ir en bici todos los días a trabajar, bien, mejor que ir en transporte público, en transporte privado. Pero si luego hacemos viajes transatlánticos, porque en verano nos estresamos y tenemos que ir a las islas Chiquichín, pues entonces mal vamos. ¿Qué pasa también con el transporte de carga? Que recoger las de la movilidad europea, y me parece muy bien, el transporte de carga debe ser un transporte que se haga en las ciudades en general, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los barrios, y que se haga en bicicleta. Eso es algo óptimo. Pero si la mercancía que transportan es la que lleva miles de kilómetros en su mochila, no nos sirve de nada, porque estamos teniendo una huella ecológica muy alta. Entonces debe de ser producto de cercanía. Debemos de pensar que lo que se distribuye ahí debe ser para ayudar al comercio local, no para destruir el comercio local. Si una bicicleta lleva un producto vendido en las redes y procede de China o pensemos cualquier país del planeta, y además a precio muy barato, el comercio local se hunde y el centro de las ciudades se hunde y el centro de los barrios se hunde también. Entonces, pues bueno, el modelo territorial va mucho más allá y yo sí que apostaría por un desarrollo de la economía local para mantener esos criterios de cercanía y de proximidad, que es lo que daría ciudades más sostenibles, porque cuando hablamos de bicicleta como una alternativa, nos estamos refiriendo a que lo que deseamos es que las ciudades sean más sostenibles, consuman menos energía en su movilidad y que por lo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero y también, por supuesto, y sobre todo, pues el impacto en la calidad del aire, que en Madrid en este momento pues lo tenemos muy mal, porque ahora mismo los óxidos de nitrógeno están superando los límites de la OMS y gran parte de las estaciones pues también están superando los límites
legales de la Unión Europea. Y en ningún caso, estos días de atrás, sobre todo, pues en ningún caso se ha tomado ninguna medida de paralizar el transporte privado. Bueno, no sé si queréis yo creo que os tenéis que quedar con que es necesario cambiar la cultura de la movilidad. Habría que hacer, pues, no sé si examen de concienciación a políticos y técnicos de los ayuntamientos y que esto vaya calando poco a poco, no, más rápidamente, porque si vamos poco a poco no vamos a llegar a nada. Y necesitamos que esto se haga cuanto antes. Espero no haberme pasado de tiempo. Gracias. Gracias, Pilar. Sin duda es un problema muy, muy complejo, claro que sí. Pero bueno, luego lo comentaremos quizá en el turno de preguntas o cuando terminemos las primeras ponencias, que si bien es cierto que la voluntad política evoluciona lentamente, no sé si la conciencia ciudadana está haciéndolo al mismo ritmo o va más rápido, ¿no? Luego podemos hablar sobre ello. Nuestra segunda ponente es Laura Vergara Román, que es presidenta de Conbici y consultora de movilidad. También es vicepresidenta de Mujeres en Movimiento, creo. He de decir que a Laura la conocí hace unos días y me estuvo explicando que una buena parte del trabajo de Conbici, la organización a la que representa, consiste en analizar y tratar de influir en la legislación que afecta al tema que hoy tratamos, ¿no? Aparte de otras muchas tareas, pero quizá esta sea la más destacable porque es la que el ciudadano de a pie tiene más complicado desarrollar si no es organizado y con gente que tenga estos conocimientos. Laura, cuéntanos un poco qué es Conbici y háblanos también muy por encima, ¿no? Pero de estas estrategias y leyes de movilidad. ¿Hay motivos para la esperanza por esa vía o lo ves también todo bastante oscuro, por decirlo así? Buenas tardes. No, yo en general soy optimista y creo que la organización también, y por lo tanto diría que hemos tomado el rumbo de ese cambio, ¿no? Hacia dónde queremos ir, pero sin duda nos estamos equivocando de ruta, ¿no? Y entonces vamos a tener que estar constantemente llamando la atención de las administraciones públicas y de otros agentes para que tomemos la mejor ruta, ¿no? Recalculando ruta constantemente para llegar a los objetivos comunes que se han fijado. Primero, daros las gracias a la Fundación Transición Verde, a la Fundación Europea y a Nous Horizons por esta oportunidad, ¿no? de compartir. Conbici es la coordinadora de entidades por la bicicleta y bueno, lo que hacemos es estamos compuestas por pequeños grupos en todo el territorio y nosotros nos encargamos de detectar y de transmitir a las políticas estatales las problemáticas, pero también las soluciones o las propuestas del tejido social organizado, ¿no? Y de las personas que usamos la bicicleta en nuestro día a día o todas aquellas que la utilizarán en el futuro, porque estamos en un momento de máxima reivindicación y máxima demanda social para usar la bicicleta de forma segura. Entonces, bueno, hemos visto que hay bloques específicos sobre la bicicleta dentro del Atlas, ¿no? Destaca la industria, el reparto de mercancías, la transformación de las ciudades, otras que nos interpelan directamente, como la seguridad en carretera y la intermodalidad, pero no es tratado como un sistema, ¿no? Y es una palabra de las que ha utilizado Pilar, ¿no? Ese sistema de movilidad. Y es que nosotras, al hacer nuestras propuestas, no nos fijamos solo en la bicicleta como herramienta, sino en cómo interactuamos con el resto de los agentes de ese sistema, que además es intersectorial, es decir, que está vinculado a lo que pasa en el resto del sector, que es interdependiente de lo natural, del ecosistema de las ciudades, de absolutamente todo lo que nos rodea, y que además es transversal a la vida. La movilidad es lo que hace posible, es uno de los derechos fundamentales para la vida, y la vida no se puede dar sin esa movilidad, ¿no? Por eso nosotras vemos el potencial y la apuesta y la alianza de la bicicleta
con lo peatonal y el transporte público como vertebradores y facilitadores de esa vida. Y para todo ello, desde Convici hemos puesto en marcha colaboraciones y acciones, ¿no? Y aquí voy a destacar, por un lado, la coordinación del ecosistema ciclista con las administraciones públicas, por un lado, y por otro, la acción política que desarrollan cada una de nuestras propuestas, iniciativas, documentos o las intervenciones de cada uno de nuestros grupos locales en sus territorios. Desde aquí voy a destacar 7 bloques distintos de acción. El primero serían las estrategias. Lo que quizá en el contexto de la pandemia, desde nuestro punto de vista, ha cambiado más, y es el discurso o el fijar las metas comunes, ¿no? Se ha identificado que la falta de espacio público es un gran problema y que no es un problema de las ciudades, sino que es un problema de Estado y requiere de una política y de una estrategia nacional que marque unas metas a largo plazo. En ese sentido, para nosotras se han aprobado 2 y está en camino la tercera. La primera fue la Estrategia Estatal de la Bicicleta, que se aprobó el 8 de marzo de 2021 y que es la que nos interpela y en la que más fuerza hemos hecho desde el colectivo. La segunda es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que esta viene a transformar las dinámicas del antiguo Ministerio del Fomento a lo que ahora es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ¿no? Hasta ahora solo había cambiado el nombre y ahora ha cambiado también su estrategia, su dinámica, aunque todavía falta que esa estrategia, ¿no?, ese discurso se haga realidad y altere la dinámica real del Ministerio y dejen de gestionar y hacer nuevas carreteras para gestionar y plantear esa política nacional en movilidad. Y hay una tercera que está redactando la Dirección General de Tráfico, que es la Estrategia de Seguridad Vial. Y es que la seguridad será lo primero. Y con seguridad será sostenible, y si es sostenible será más seguro, ¿no?, y viceversa. Entonces, esa es la que estamos trabajando ahora y se aprobará muy pronto. ¿Qué implican estas estrategias? Que además del discurso, las administraciones públicas tengan un sistema de evaluación y seguimiento de sus políticas públicas. Y ahí es donde viene que, por ejemplo, para la bicicleta no tenemos unos buenos sistemas de datos ni unos indicadores específicos de impacto de esas políticas, ¿no? Y eso es lo que esperamos que se desarrolle. Vienen también acompañadas de sistemas de gobernanza, con órganos de gestión y con equipos técnicos. Esto también les falta a las administraciones públicas y, sobre todo, ahora que llegan los fondos europeos, es cuando se dan cuenta de que no tienen capacidad para proyectar, capacidad para gestionar y para desarrollar inversiones en movilidad que de verdad generen un cambio disruptivo en las ciudades. Es decir, no vale con trazar un carril bici. Lo que estamos planteando es una redistribución integral del espacio público y una red mallada que permita una movilidad razonable y organizada en bicicleta o aparcamientos de bicicletas, ¿no?, y otros elementos del urbanismo que generen esos cambios disruptivos. Después tenemos las reglas del juego, la legislación, ¿no?, como planteabas, Raúl, para garantizar tanto la seguridad física como la jurídica de las personas que la están utilizando. Ahí, con la ley de tráfico que se ha reformado recientemente, perdimos una oportunidad. Hay reformas que no se han atrevido a hacer y ahora queda pendiente el ver cómo esas pequeñas modificaciones pueden hacer grandes cambios en el Reglamento General de Circulación para atender demandas básicas como que cualquier persona con un remolque homologado
pueda llevar menores en bicicleta o pueda atravesar un casco histórico dando prioridad peatonal al resto de los usuarios. Y cómo esta ley de tráfico está condicionando la reforma de las ordenanzas que está vinculada a la aplicación de las zonas de bajas emisiones. Y cuando todo esto parece que es complejo y que tiene más de estrategia que de acción, viene la propuesta de la Ley de Movilidad Sostenible. Yo esperaba que hoy, 8 de febrero, ya hubiese pasado por primera lectura en el Consejo de Ministros y poder tener algo más de información. Parece que se está retrasando y bueno, lo que sí sabemos es que trae nuevos documentos estratégicos de planificación. Sabemos que trae muy pocas sanciones y un carácter muy generalista, pero bueno, estamos esperando a leerla para hacer las propuestas concretas, ¿no? Pero esa ley debería servir para pasar de las estrategias a la acción, para priorizar lo que en el discurso ya han priorizado, que es esa movilidad activa y el transporte público. Después vienen los cambios físicos, no voy a hablar mucho sobre eso, creo que Pilar ha hecho una exposición muy buena, ¿no? Sobre la multifuncionalidad y sobre las dimensiones que tienen nuestras ciudades y nuestras infraestructuras de transporte, que son las que condicionan y generan barreras para la movilidad activa, y esos cambios físicos son imprescindibles. Y eso además viene empujado o no por un reenfoque de las inversiones. Y ahí creo que los fondos Next Generation teníamos muchas esperanzas de que realmente renovasen el sistema de transportes y con el primer PERTE para el automóvil eléctrico ya nos dimos cuenta de que eso no iba a ocurrir, ¿no? De que el desequilibrio del sistema de transportes se iba a mantener gracias a los fondos europeos. No significa que no sean una oportunidad para que las ciudades de mediano y gran tamaño cambien algunas cosas, pero desde luego la inversión y las modificaciones regulatorias que se están haciendo en torno al coche eléctrico nos vienen a dejar ciudades que necesitan las mismas dimensiones y tienen muchos de los impactos negativos del sector del automóvil, si no intactos, reforzados incluso, ¿no? Entonces, bueno, es una mala noticia, pero sí que confiamos en que esas inversiones al menos tengan en cuenta los impactos en salud, ambientales y sociales, y que en el caso de las inversiones ciclistas sean significativas y continuas, no solo para generar nuevos espacios, sino también para mantenimiento y para procesos de planificación. Ya solo me quedan dos. Uno es la formación en habilidades para ir y circular en bicicleta, un elemento que en Europa está muy integrado y que además se solapa o va al hilo de la capacitación profesional. Somos un sector, bueno, nos llaman nueva movilidad, aunque creo que no lo somos, ¿no? Que hace más de 200 años que se creó como herramienta de movilidad, pero sí que estamos generando muchas nuevas ocupaciones y la capacitación para esas nuevas ocupaciones o para la integración de la bicicleta en algunas clásicas como el urbanismo, la arquitectura y otras que están muy vinculadas a esos cambios de la dinámica del sistema de movilidad, es un momento incipiente para que se integren, ¿no? Entonces, el valor que tiene esa formación. Y un último bloque que es la comunicación, y es cómo estamos transmitiendo la urgencia
de la lucha contra la contaminación, tanto acústica como del aire, y como ya planteaba Pilar, ya no para paralizar el cambio climático, sino para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y aún así la urgencia no parece estar planteada en las modificaciones, ¿no? y en las acciones que están tomando las administraciones públicas. ¿Y cómo queremos hacer esto, ¿no? Porque son muchos elementos a integrar, pero además lo queremos hacer desde una perspectiva de equidad de género, de equidad entre generaciones, de equidad en un reparto más justo de los recursos que tenemos, del espacio público en el que debemos garantizar ese derecho a la movilidad. Y todo ello, desde nuestro punto de vista, o nuestra aportación, es generar una cultura ciclista diversa, que tenga capacidad de acogida a todas esas personas que se están planteando usar la bicicleta. Así que, bueno, esta es nuestra aportación y queda abierta para el debate y preguntas. Muchas gracias, Laura. La verdad es que luego te lo preguntaré, pero a mí me surge una. Hablabas en este último de comunicación, pero falta también la comunicación entre ciudadanos, que es cómo convenzo yo a los padres de los niños del cole para que no aparquen en la puerta. Pero bueno, de esto hablamos luego en el turno de preguntas. Fíjate también, Laura, que para dar paso al siguiente ponente voy a leer un breve fragmento de otro libro. Este es La importancia de la bicicleta, de alguien que, si no me equivoco, es compañero tuyo en Conbici, o por lo menos eso pone aquí en la solapa, Ricardo Marqués Sillero. El libro este es más reciente, es de 2017, y este es justo el último párrafo. Dice él: personalmente estoy convencido de que en un futuro no demasiado lejano, los habitantes de las ciudades recordarán los tiempos en los que el automóvil privado dominaba la movilidad urbana con la misma mezcla de incredulidad y conmiseración con la que ahora recordamos los tiempos en los que se fumaba en aulas, teatros, bares, ascensores y autobuses. Ello supondrá, además, la liberación de una enorme cantidad de terreno público, pues el espacio necesario para la circulación y el aparcamiento de las bicicletas es mucho menor que el espacio necesario para la circulación y el aparcamiento de los automóviles. Terreno que podrá ser utilizado para el esparcimiento, el ocio y el disfrute de los ciudadanos. Obviamente, terminando un libro así, pues uno se pone optimista. Lo que no dice es el plazo, porque no se puede saber. Y lo que tampoco dice, y luego también podemos hablar de ello, es si será por las buenas o por las malas. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, paso ahora a presentar a Jaime Caballero, que es alguien que desde su responsabilidad como concejal me consta que está intentando avanzar en esta dirección. Es concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Logroño, y a Jaime le conocí en junio del año pasado, cuando estuvimos en Logroño visitando distintos proyectos en la ciudad, y le entrevisté para un vídeo que además podéis ver en nuestro canal de YouTube. Fruto de aquella visita, pues conocimos la estrategia Logroño Calles Abiertas, que poco antes había sido galardonada con el primer Premio Nacional de Movilidad, y poco después de que estuviéramos allí creo que también nos concedieron el Ciudades que Caminan. En fin, que parece que algo estáis haciendo bien en este campo, en Logroño. Y yo quería pedirte que expliques un poco a quienes nos acompañan hoy, que quien no sea de Logroño pues quizá no la conozca, en qué consiste esta estrategia Logroño Calles Abiertas, y después preguntarte cómo lo está recibiendo la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en Logroño, si se percibe ya algún cambio de hábitos, y también, como hablábamos antes, en estos tiempos de polarización de la vida política, que nos comentes con qué resistencias os habéis encontrado, tanto políticas como de comerciantes, una parte de la ciudadanía. Jaime. Hola Raúl, y a todos los demás, buenas tardes, un caluroso saludo desde Logroño. Gracias a la organización por invitarnos a participar en esta mesa. Lo primero, Raúl, decirte que bueno, comparto ese fragmento que has leído, totalmente de acuerdo con la visión de Ricardo respecto al optimismo. Yo creo que estamos en un momento de cambio imparable que de alguna forma yo creo que se ha visto acelerado por la pandemia, que es realmente pues, el inicio de nuestra estrategia que has comentado de calles abiertas. Voy a comentar
un poco lo que ha sido la experiencia de Logroño, pero sí que es cierto que en todas las conversaciones que hemos mantenido con otras ciudades, lo que os voy a comentar es extrapolable, yo creo, a cualquier lugar del territorio nacional, ¿no? Esos rechazos que comentaba Raúl, yo creo que son comunes en mayor o menor de medida en todas las ciudades. Entonces, bueno, Logroño Calles Abiertas nace en plena pandemia, es decir, como necesidad urgente de hacer una redistribución del espacio público, una distribución, como comentaba Laura, más equitativa, y se pone encima de la mesa lo que, pues eso, muchos ya sabíamos, ¿no? Que el 80% del espacio público está dedicado pues, a un escaso 20% de la población que se mueve en coche, ¿no? Entonces, pues esto es algo que en la pandemia se puso de manifiesto que era urgente revertir por la necesidad de crear más espacio para moverse de forma más segura, ¿no? Entonces, esto que fue tan necesario por la emergencia sanitaria, inmediatamente según lo comenzamos a desarrollar, se ha visto y se vio que también es igualmente necesario para atender la emergencia climática. Es decir, es exactamente la misma necesidad de hacer esa redistribución e impulsar una movilidad sostenible. Y también se puso de manifiesto algo que también sabíamos, que hablar de movilidad va intrínsecamente ligado a hablar del espacio público. Es decir, porque claro, primero, es decir, ¿cuánto espacio público queremos destinar a la movilidad? ¿Cuánto a zonas estanciales, a la convivencia? Y luego dentro del espacio que dedicamos a la movilidad, de acuerdo a la pirámide invertida de movilidad, bueno, pues tenemos que ir haciendo esas prioridades, primero de la movilidad activa y luego de la movilidad del transporte público, ¿no? Empezando por los peatones, en primer lugar, haciendo esas ampliaciones de las aceras, luego la bicicleta, creando esa infraestructura. Entonces, bueno, ahí nace, como decía, esa estrategia de calles abiertas que tiene el matiz de la urgencia y de dar solución a esta redistribución con intervenciones tácticas, ¿no? Lo que se ha llamado urbanismo táctico. A nosotros nos gusta más decir que son intervenciones, y se demuestra que sí se puede, frente al discurso de es que no se puede, es que las calles son estrechas. No, bueno, se ve cómo de forma rápida, barata, flexible, se puede hacer esa redistribución urbana. Entonces, ¿de dónde se saca el sitio? ¿No? Que claro, pues claro, es lógico, ¿no? Si el 80% del espacio se dedica al coche, claro, es lógico pensar que ese espacio de redistribución se saca del coche, empezando por, claro, el aparcamiento, ¿no? Nosotros, según íbamos avanzando en las intervenciones, siempre después de una presentación, de una intervención, primera pregunta, tanto de la prensa como de la ciudadanía, bueno, ¿y cuántas plazas de aparcamiento se van a eliminar? A lo de siempre. Bueno, pues y cuando decíamos cuántas plazas se eliminan, automáticamente, bueno, ¿y qué alternativa de aparcamiento se va a dar? Cuando ahora se ha visto que realmente lo que pasaba es que realmente sobran plazas de aparcamiento si se gestionan bien. Y luego, en una segunda vuelta del debate, lo del aparcamiento, al final, no es nada comparado cuando se habla de la doble fila y cuando se habla de tocar la doble fila. Es decir, en Logroño, igual que en muchas ciudades, tenemos carriles de 5 metros de anchura preparados para abusar de la doble fila y hacer creer que el coche es una herramienta de movilidad puerta a puerta. Aquí, por lo menos en Logroño, el PEMUS y todos los planes de movilidad tratan a la doble fila como el principal problema de movilidad de Logroño. Entonces, claro, cuando se estrecha el carril a 3,5 metros y se impide la doble fila, ahí es realmente donde surgen las ampollas y surge el debate, tanto con la ciudadanía, los residentes, con el comercio, porque claro, muchos comercios asimilan cierto porcentaje de sus ventas a las personas que paran un momento en doble fila para acceder al comercio. Eso, y entonces, bueno, ahí está ese debate.
Y luego surge un problema que es el que me empeño siempre en todos los foros en comunicar, que es el tema de la logística. Surge ahí la necesidad de la logística, de la distribución, también con una escondida por la doble fila. Es decir, en todas las ciudades tenemos carga y descarga que se utiliza, pero claro, además de esa carga y descarga, de forma ya habitual se utiliza el carril derecho cuando hay dos carriles de circulación, o bien la doble fila para eso, atender la mercancía, la paquetería, y que hablar ahora, ¿no?, cuando esa paquetería está en auge con el tema del comercio electrónico. Entonces, yo siempre estoy diciendo, para poder avanzar realmente en una movilidad sostenible en las ciudades, lo que nos hemos dado cuenta después de todas las intervenciones que hemos hecho, sobre todo es que tenemos que dar un impulso y una solución a la logística. Ahora yo creo que mediante las zonas de bajas emisiones se va a dar un paso, pero se tiene que hablar mucho más de la distribución urbana de mercancías, de los centros de consolidación, y lo que no puede ser es que a un edificio de viviendas o a una sola casa acudan 3 furgonetas durante una mañana a repartir 3 paquetitos diferentes de 3 empresas diferentes, cuando realmente tendría que ser con un solo vehículo, y un vehículo ligero, sostenible, un triciclo. Raúl, ponías en las primeras pantallas las soluciones de ciclologística. En fin, eso tiene que avanzar de una forma muy, muy rápida. Entonces, si me preguntas, ¿de qué ha servido la estrategia de Logroño Calles Abiertas en la ciudad? Pues ha servido para poner este debate encima de la mesa. Es decir, teníamos un PEMUS de 2013 que estaba ahí pues sin desarrollar, y todos estos conceptos y toda esta diversidad de usos y la preocupación por el espacio público es algo que no se había hablado, ¿no? Y esto ahora se ha puesto encima de la mesa, generando pues diferentes reacciones. Bueno, centrándonos un poco en la estrategia de la bicicleta, ¿no?, que era un poco el tema de hoy, dentro de la estrategia Calles Abiertas, como os decía, ¿no?, ampliación de espacios públicos, peatonales, y luego también la bicicleta, que se vio además en plena pandemia que era una herramienta perfecta para desplazarse de forma segura y dejar el autobús para las personas que más lo necesitaban, porque se redujo el aforo. Entonces, en la estrategia que compartiré luego, creamos una red básica de distribución a la bicicleta que se está desarrollando, y luego, a partir de esa red básica, bueno, pues con la reducción a 30 de la velocidad y con el desarrollo de las supermanzanas, luego ya ese interior de los barrios residenciales, supermanzanas, ya creemos que se puede compartir el espacio coche-bici, pero sí que al menos debemos partir de una red básica de distribución segregada, sobre todo en la que las personas más vulnerables se sientan seguras y se promocione así pues la movilidad en bicicleta. A esta infraestructura, por supuesto, también tiene que ir acompañada formación, que también pusimos en marcha la biciescuela para alumnado de segundo de la ESO. Tiene que ir acompañada de servicios, porque además de que la infraestructura debe ser segura para moverte, también tiene que haber otra infraestructura como aparcabicis para que el aparcamiento también sea seguro, ¿no?, con una red de aparcamientos cubiertos, vigilados y demás. Y luego está la promoción de esa movilidad activa, que es donde me voy a detener y voy a hablar un poco de las reacciones, porque claro, con todo este debate surgido, lo que hemos detectado son como 5 grupos de personas, ¿no?, 5 grupos de reacciones a las que hay que dirigirse con campañas de promoción de desde diferentes ámbitos, focos, ¿no? En primer lugar están los negacionistas, que estos los conocemos bien. Es decir, no hay problemas de movilidad en Logroño. Claro, Logroño es pequeño, no hay grandes atascos como en grandes ciudades, y hay representantes de asociaciones que dicen, no, pero si es que en Logroño no tenemos problemas de movilidad. Digo, ya. Y los 400 personas al año que tienen que ir al hospital
fruto de un accidente de tráfico, ¿eso no es un problema de movilidad? O sea, tenemos 1/3 de infantil, de personas menores con problemas de obesidad infantil. ¿Eso no es un problema de movilidad? Tenemos grandes problemas de ruido, ese problema, digamos, invisible, pero que está ahí. Entonces, claro, hay problemas que ya que se dan por hechos. Es decir, pero ¿cómo puede alguien decir que no hay problemas de movilidad? Pues se da. Entonces, ese sector hay que tratarlo con esto, decir, oye, démonos cuenta de lo que se está diciendo. Luego hay otra parte que dicen estar de acuerdo con lo que se está haciendo, pero no están dispuestos a pagar ningún precio por ello. Es decir, vale, muy bien hacerlo, pero que no me afecte a mí, a mis hábitos, ¿no? Entonces, claro, cuando lo que estamos hablando es de reducir espacio al coche, te dicen, no, mete la bicicleta por las calles peatonales, mételas por las aceras, pero a mí mi espacio no me lo toques. Estoy de acuerdo, ¿vale? Con la transición de la movilidad, pero no me toques lo mío, ¿no? Y cuando tocas también un entorno escolar, pues lo mismo. Sí, estoy muy de acuerdo con la pacificación de entornos escolares, pero no el mío. A mí déjame ir con el coche como voy hasta ahora, ¿no? Luego está la gente más favorable, que está dispuesta al cambio, pero que le faltan herramientas, ¿no? Por lo que os decía de las personas más vulnerables, personas que dicen, yo, si tuviese una infraestructura segregada, pues oye, sí que me animaría. O si tuviese una aparcabicis debajo de mi casa seguro, sí que me animaría, pero me faltan herramientas. Entonces, bueno, a estos son los que también nos tenemos que dirigir y crear, ¿no? Pues esa infraestructura. Luego tenemos el sector del que el ayuntamiento no nos escucha, asociaciones vecinales, ¿no? No se nos escucha, no se nos hace caso. Claro, ahí hay un debate interesante, porque nosotros por emergencia y por pandemia sí que es cierto que tuvimos problemas en la participación, luego eso se ha ido mejorando, pero nunca se llegan a cubrir las expectativas en la participación. Y cuando se crean, realmente lo que queda, el pozo, es decir, se confunde el participar con el que no se haga caso. Es decir, es que no se nos escucha. Sí, oye, os hemos escuchado, hemos recibido vuestras sugerencias, os hemos contestado, pero claro, hay muchas que no se han atendido. Entonces la reacción es decir, yo te he hecho una propuesta, como no has atendido es que no me escuchas. Bueno, hay que intentar un poco hacer un esfuerzo en poner encima de la mesa intereses de una parte, de la otra, y explicar muy bien cuándo hay que rechazar ciertas propuestas, cuando otras se aceptan, e intentar poner pues, ese bien común encima de la mesa. Luego hay otras personas que dicen que lo que se hace no está funcionando bien y que, bueno, pues hay que insistir un poco en la mejora de las normativas, de la ordenanza, que también comentaba Laura, y bueno, pues hacer mucha pedagogía con este asunto. Y bueno, esos son los 5 temas esos 5 perfiles los que hemos detectado. Y luego, la estrategia, no sé cómo voy de tiempo, Raúl, voy a terminar con una cuestión que también es una reacción común. Lo que hemos hecho muchas veces es actuaciones tácticas dentro de esta estrategia y también, como decía, continuamos con toda esta iniciativa, pero ya no como calles abiertas y ya no con intervenciones tácticas, sino con consolidación con obra civil de lo que ha sido táctico y luego nuevos proyectos que ya se hacen mediante proyectos tradicionales, obra civil, porque sí que es cierto que para que las actuaciones se entiendan mejor tienen que tener una calidad estética, una calidad estancial, y con esto es más fácil el debate. Claro, en Logroño se juntó este nuevo debate, nuevos conceptos, nueva infraestructura con estándares europeos que aquí no se conocían, y claro, a la vez con
actuaciones tácticas que tampoco se conocían. Entonces, bueno, se han juntado las dos cosas y ahora un poco también tenemos esa labor de ir separando, ¿no? Lo que es puramente un cambio modal de lo que es esta forma de actuación. No sé, ¿cómo voy de tiempo, Raúl? ¿Lo dejamos Sí, aquí y dejamos para preguntas? si quieres un par de minutos más para rematar algo y si no, dejamos en preguntas, Sí. pero puedes tomarte 2 o 3 minutos, sí. Vale. Bueno, voy a aprovechar estos 2 minutos para incidir en los entornos escolares, que justo al final de las anteriores intervenciones ha salido, porque en toda esta estrategia sí que estamos incidiendo mucho en entornos escolares. También algunas ciudades con el tema de zonas de bajas emisiones se centran en entornos escolares porque creemos que es el germen de la transformación. Es decir, los buenos hábitos tienen que empezar desde una edad temprana. Y actuando sobre los entornos escolares, además de actuar sobre la edad temprana, se actúa sobre toda la comunidad educativa, las familias, padres, madres, profesores. Y entonces toda esta labor, digamos, se entiende mucho mejor. Y cuando se actúa en un entorno escolar, el debate es menor, porque ¿quién se va a oponer a que un niño o una niña pueda acceder de una forma mucho más segura, mucho más saludable a su colegio? Entonces, es una oportunidad de trabajar en los entornos y también porque, además de ser el germen para toda la ciudad, es el germen para trabajar en las supermanzanas. Lo que os he comentado antes de que la red básica ciclista iba por viario de paso y que ahí había que reforzar la segregación en las supermanzanas, que se puede compartir, son zonas pacificadas, se pueden compartir los diferentes modos, pero en casi todas las supermanzanas, barrios, la mayoría hay un colegio dentro de ellos. Entonces también es el núcleo alrededor del cual crear, digamos, esa pacificación del entorno. Y creo que bueno, es algo en lo que digo, estamos incidiendo y eso está funcionando mucho mejor y seguiremos caminando por ahí. Muchas gracias, Jaime. Pues es curioso que cuando uno piensa o razona o lee sobre la bicicleta sin pensar en intereses, todos son ventajas. O sea, todos son ventajas, es más salud, es aire más limpio, es, que lo has mencionado tú, Jaime, si no lo iba a hacer yo, es eliminar el ruido. Yo lo que más recuerdo de cuando yo vivo cerca de Madrid, en Alcorcón, cuando pasó aquí la tormenta Filomena, se paralizó todo, absolutamente todo, 3 días, incluido el tráfico rodado. Ese silencio no lo había oído jamás, jamás desde que vivo aquí. O sea que eso es algo fundamental también, ¿no? Y sobre todo lo que antes comentaba yo un poco de broma, que no lo es, que es cómo convenzo a los padres de que no aparquen en la puerta del colegio. O sea, porque es que son dejando a sus propios hijos, ¿no? Y encima hay hasta tensiones a veces con este tema. Bueno, en el chat ya ha habido bastantes comentarios, está bastante animado en cuanto a comentarios. Voy a hacer, si acaso, primero alguna de las preguntas que ya han formulado y luego, si queréis, vemos un poco los comentarios. Preguntaba Sandra, respecto a Barcelona, dice que hubo muchas iniciativas con la pandemia, que se hicieron cambios tácticos en el uso del espacio público, pero que ve demasiadas críticas, bueno, lo que estábamos comentando quizá, incluso por parte de los ciudadanos, que dan por hecho que el espacio público es y ha de ser para el coche. ¿Cómo podemos abordar este cambio sabiendo que el coche es un elemento contaminante que empeora nuestra salud y nuestro bienestar? Pilar, tú que antes mencionabas tantos años de lucha, ¿qué nos comentas sobre esto? Bueno, pues os voy a contar un ejemplo de lo que ha ocurrido en mi barrio y estoy alucinada, ¿no? Porque vivo en un barrio que son muy de izquierdas todos, o somos todos muy de izquierdas, muy alternativos y bueno, pero es un poco suburbial, diríamos bastante. Me refiero a suburbio, vivienda unifamiliar, en zona de mucho verde, al lado de la casa de campo. Y resulta que hace poco Ecologistas en Acción ha empezado una campaña para poner unos medidores de óxidos de nitrógeno en los colegios y yo quería poner uno aquí. Y le pregunto a los padres, que se supone que son muy alternativos, me dicen, pero ¿cómo vamos a poner si aquí no hay contaminación? Digo, bueno, pues si el medidor de casa de campo está dando
unos niveles altos, aquí no vamos a ser menos, habrá contaminación. Segundo argumento, ¿y cómo vamos a hacer que vengan los niños de 15 minutos en una radio de cobertura totalmente ciclista? ¿Cómo vamos a hacer que vengan andando? Si, digo, bueno, los padres los traen en 4x4, o sea, para transportar a un niño que pesa 8 kilos, pues empleamos 2 toneladas de automóvil para moverlo, ¿no? Entonces, pues claro, es muy difícil porque la cultura de pro automóvil ha estado años y años pues a favor de este modelo, y claro, ahora es muy difícil hacer ver que lo verde no es, que aquí tengamos árboles no significa que no haya contaminación, que un 4x4 no es un vehículo ecológico, aunque se pueda ir pisoteando las montañas con él, y que 15 minutos se pueden hacer en bici, ¿no? Que bueno, 15 minutos andando se convierten en bicicleta en, no sé, Laura, pero en 5 o 6, no sé. Yo cuando iba a la estación aquí con la bici, que era más joven, y no me podía caer y no me pasaba nada, pues me iba en la bici y no tardaba nada, es que me parecía que era un pispás, ¿no? Y resulta que unos niños que luego les ponen a hacer fútbol ahí para que desgasten calorías, resulta que no pueden coger la bici o no pueden ir andando al colegio. Entonces, bueno, es muy difícil. O sea, yo creo que hay que cambiar los programas educativos de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria y, como no, de la enseñanza universitaria, porque yo que doy clase en la universidad, pues resulta que ya en tercero me pongo a explicar, cuando me toca mi asignatura, el informe Brundtland, y nadie ha oído hablar del informe Brundtland, ni de la conferencia de Río, ni de muchas de estas cosas. Entonces, claro, no sé, nos estamos moviendo en una situación en que llegan ya salidos de la universidad y no saben la mitad de las cosas básicas que deberían de saber. Doy geografía, no estoy dando análisis cuánticos, ni matemáticas, ni exactas, ni nada, ¿no? Entonces, geografía, y que no sepas este tipo de cosas me parece como grave, ¿no? Entonces hay que cambiar todo el sistema educativo, por un lado. Hay que cambiar también cómo funciona la cultura del automóvil en la publicidad que se emite, ya no solamente en la televisión, que está claro, en la prensa ya nadie la lee, o sea que ahí no hay problema, pero también en las redes sociales, cuando estás navegando, pues de pronto te viene pues, estos coches pues para las familias, los 4x4, etcétera. Entonces, claro, hay mucho interés económico. Ahora, además, como los pobres vendedores de coches pues están en crisis porque no han vendido lo que querían, no es que no hayan vendido, sino no han vendido todo lo que querían, pues todos los telediarios comienzan a veces sus noticias diciendo la crisis del automóvil. Y bueno, pues es que es muy difícil, es muy difícil. Yo, desde mi punto de vista, creo que no hace falta hacer demasiadas inversiones para potenciar la movilidad ciclista y peatonal. Quiero decir que con las infraestructuras viarias, tal como lo ha explicado Jaime, que lo han hecho en Logroño, las mismas infraestructuras que existían para el coche, se pueden cambiar los papeles, ¿no? Las reglas del juego de quién utiliza ese espacio, ¿no? Entonces, en lugar de que lo usen los coches, pues lo van a usar las bicis. En lugar de que el carril bici sea tan estrecho, pues vamos a hacer carriles bici anchos y carriles para coches muy estrechos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a cambiar ese rol que tiene que tener todos los usuarios, y veremos cómo los carriles, como pasó en Nueva York con todo el urbanismo táctico que se aplicó, y bueno, luego tendrá sus consecuencias concretas que habrá que analizar, pero en el momento en que deciden que Times Square es una zona peatonal, se llena de gente y los coches desaparecen. Bueno, pues esas decisiones, como ha tomado Logroño, como ha tomado Pontevedra, sin grandes inversiones, yo creo que son las inversiones que hay que hacer. No esperemos grandes fondos europeos, es que hay muchas medidas que ya se pueden poner en marcha. No hace falta esperar a los fondos. Si vienen los fondos, pues vamos a hacer más cosas, pero si no vienen, son medidas que además no solamente hay que hacer en el centro de la ciudad, hay que hacerlo en los barrios, porque los barrios están llenos de coches. Mi barrio es un barrio periférico del Ayuntamiento de Madrid y es un barrio lleno de coches que se podría ir perfectamente en bici y andando a todas partes, pero se va en coche, se va al coche al centro de salud, a comprar, a llevar al niño al fútbol, bueno, todas estas cosas que hay que cambiar el modelo. Entonces, para eso sí que necesitamos decisiones políticas. Entonces, bueno, pues no sé
Yo no sé si dedicarme a hacer marketing nada más y ir por ahí convenciendo a la gente, pero igual yo no soy la apropiada porque, pero habrá, yo qué sé, los que se dedican a vender acciones en los bancos, pues igual tienen capacidad para convencer y entonces pues vamos a contratarles para que vayan vendiendo movilidad sostenible por ahí. Entonces, bueno, yo llevo muchos años en esto y la verdad es que a veces uno hace recopilación de todo lo que ha pasado y dices, ¿por qué se tarda tanto en hacer cosas tan simples y tan fáciles y tan rápidas que podrían ser? Pues Pilar, yo no sé si es que los de marketing están ya ocupados convenciéndonos de en una época en la que teóricamente deberíamos de reducir emisiones, la gente en lugar de tener un utilitario se compra ahora un SUV. Ha subido el peso de los coches que se mueven en la ciudad, lo cual va contra toda lógica. O sea que los de marketing me parece que algunos habrá que tiren por esto, pero la mayoría no. Laura, me cuelo a la pregunta que había hecho Christoph, ahora se la formulo a Jaime, pero quiero preguntarle antes a Laura. Has mencionado los Next Generation, ¿no? Estos fondos que vienen de Europa, que además España ha sido un alumno muy aplicado, ha presentado sus planes antes que nadie, se los han aprobado ya, y por mucho que, bueno, ya está en la discusión política y demás. El otro día estaba en una reunión precisamente yo sobre este asunto y una persona de la Plataforma por el Transporte Público dijo, pero bueno, ya está bien de hablar del coche eléctrico. El coche eléctrico se inventó hace más de 100 años y se llama tranvía. Y claro, me pareció una forma muy buena de decir, si lo que se hace falta es un cambio de paradigma, ¿no? No pasar del coche de combustión al coche eléctrico, que no... Ahí entramos en otro problema, ¿no? De energía, de minerales, pero que no afectaría, si se hiciera esa imposible transformación, no afectaría a muchos de los problemas que se generan en las ciudades. Yo no sé si te estás encontrando, Laura, un exceso de optimismo con el coche eléctrico en los planes de movilidad y en las estrategias de movilidad que estáis analizando o en general. Claro, el problema es que no me lo estoy encontrando en eso. El problema es que me lo estoy encontrando en procesos legislativos en las Cortes Generales. O sea, ahora mismo, bueno, en la semana pasada se aprobó a tramitación el Real Decreto Ley, que además se va a tramitar con carácter de urgencia, sobre eficiencia energética y liderado por el Ministerio de Transición Ecológica, ¿vale? Y entonces este viene con 3 medidas. Uno es hacer todos los cambios legales que ha pedido la industria del automóvil y entonces a eso le llaman para la eficiencia de la movilidad eléctrica, lo cual es una falacia. Viene, y bueno, y luego tiene otros elementos de las energías renovables, ¿no? y otros asuntos. Entonces, yo cuando veo ese debate en las Cortes Generales, veo que todo el mundo está manejando los datos que facilita la patronal de la fabricación del automóvil, ¿no? Y entonces les llamo directamente a los grupos parlamentarios y les digo, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿qué estáis haciendo defendiendo esto como prioridad cuando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, también aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, lo que os marca es simultáneamente el cambio modal a la electrificación del vehículo eléctrico? Las políticas están haciendo lo que consideran fácil, lo que consideran que tiene el mensaje más alto y con el mejor dato. Pero luego te pones a rascar y parece, según artículos que hemos leído recientemente, es que la industria del automóvil está mintiendo. Está contabilizando hasta por 3 su aportación al Producto Interior Bruto y al valor añadido de la producción. Y que además esto no solo se ha permitido, sino que se ha integrado en ese Real Decreto, en el acta del Consejo de Ministros cuando se aprobó el PERTE del automóvil. O sea, es que sin filtro político se está dando prioridad
a lo fácil y a un interés económico que no ha tenido en cuenta las externalidades negativas de esa parte del sector, ¿no? Y es que no se ha tenido en cuenta el coste económico de los siniestros y de la accidentabilidad que provocan, no se ha tenido en cuenta las afecciones en la salud, en ruido y en contaminación, no se han tenido en cuenta las muertes prematuras provocadas por el coche, no se han tenido en cuenta las afecciones ambientales y en la biodiversidad de los ecosistemas por las grandes infraestructuras de transporte por carretera, no se está teniendo en cuenta el desequilibrio que supone el acceso al empleo y el acceso al vehículo, que es lo que da acceso a ese puesto de trabajo, que está en una zona de la ciudad que se llama industrial y que es ajena a la movilidad activa y a la movilidad en transporte público, ¿no? Y todo eso sin fin, no es que haya llegado a la población general como un derecho adquirido que defienden a capa y espada porque no son capaces de ver que hay una alternativa, ¿no? y que en ese barrio es viable ir al colegio caminando o es viable ir al colegio, ¿no? Entonces, ese cambio no puede ser convenciendo uno por uno, ¿no? A tus vecinos. Tiene que ser estructural. La pacificación tiene que venir acompañada de unos cambios físicos en la infraestructura de transporte que realmente permitan esa movilidad activa. Y debe ser estructural en cuanto a las inversiones que se están haciendo y a las convocatorias de los fondos europeos, pero también ha de ser estructural respecto a las leyes, las estrategias y a las acciones políticas, tanto del tejido social organizado como de las administraciones públicas. Y eso creo que es lo que nos falta, ¿no? Que eso es dar visibilidad a la falsedad de esos datos y dar visibilidad a todo lo que no están mostrando, que es esa gran afección. Y ese conjunto, llevarlo a las personas que están decidiendo, porque a mí me da vergüenza que el Ministerio de Transición Ecológica sea quien esté liderando la perpetuidad del privilegio del coche a través del coche eléctrico. Sí, la verdad es que es complejísimo y también es verdad que siendo un sector que incide mucho en la economía y en el empleo, con unos datos que, como comenta Laura, habría que revisar con mucha cautela, pero da la impresión de que lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante con el coche eléctrico y en lugar de hacer una transformación que sería necesaria, nos estamos metiendo en un atolladero quizá más gordo. Pero bueno, no... Un comentario, sí, perdón, sí. es que he visto el tema de los empleos. Se están dando unos fondos europeos al sector del automóvil que genera un número de empleos determinados, pero no se está condicionando a una reconversión de la industria. Es decir, que cuando no defendemos la industria del automóvil, no es que no estemos defendiendo a los empleos, sino que lo que hay que defender precisamente es esos empleos. Y fue lo que más me dolió de los grupos parlamentarios, que no estaban defendiendo el empleo, sino que lo que estaban defendiendo era a la industria y a la producción del coche eléctrico. Sí, es quizá el Instituto de Transición Justa, también del Ministerio de Transición Ecológica, que ha trazado unos planes bastante buenos en relación con el cierre de las minas de carbón y de las centrales nucleares. Quizá acabe siendo quien tenga que meter mano en muchas industrias que, en fin, que es que no se van a poder mantener. Que lo del cambio climático va en serio, señores. Bueno, Jaime, había una pregunta para ti de Christoph que decía: en Bilbao tenemos 30 km/h en toda la ciudad. Los carriles dobles solo son un incordio que incentiva a la gente a sobrepasar los límites de velocidad, y se dirigía a ti directamente y te preguntaba si habéis hecho un análisis de la densidad de tráfico.
Es decir, quitando 1,5 metros para el carril bici, ¿cuánta más gente se puede mover? Entiendo que se refiere, bueno, un poco a cómo cambia la capacidad del viario. Así, entiendo que la pregunta sería eso, ¿cómo afecta la capacidad de las vías el reducir o el hacer esa redistribución? Bueno, en primer lugar, nosotros aquí en Logroño ha cambiado poco o nada. Es decir, es curioso porque ese exceso de espacio para el coche lo que provocaba, como he comentado antes, es la doble fila. Es decir, cuando se ha reducido el espacio, lo que se ha quitado es la posibilidad muchas veces de aparcar en doble fila. Pero ese carril ya estaba antes eliminado por la doble fila, con lo cual la capacidad de la vía es la misma. Y lo que sí que intentamos, de alguna forma, es cuidar mucho las intersecciones, ¿no? Porque en terreno urbano, independientemente de la velocidad que se baje a 30, que al final, al ser más fluido el tráfico, pues al final los tiempos de trayecto son menores, como se ha demostrado. Lo que sí que define la capacidad de las vías son las intersecciones, ¿no? Entonces, hay unas intersecciones sí que hemos muchas veces tenido que llegar a soluciones de compromiso un poco, pues para no hacer, digamos, una alteración más brusca. Pero a nivel general no afecta a gran cosa, pero sí que es curioso la diferencia de interpretación, ¿no? De percepción por la parte de la gente que utiliza el coche, porque cuando ese espacio es ocupado por alguien en doble fila, entiende que eso no resta capacidad, pero cuando es ocupado por otros usuarios y otros vehículos como son las bicicletas, pues eso entiende que sí que le resta capacidad, cuando por ese carril bici o ese carril bus pueden ir muchas más personas al mismo tiempo, ¿no? También hemos hecho ejercicios de carril bus y es lo mismo, ¿no? En el lugar donde antes había doble fila, ahora hay un carril bus y se queja la gente, pero si vamos a ver, si lo único que hemos hecho es, la capacidad del coche es la misma, pero le damos capacidad a vehículos que transportan a 100 personas, que son muchas más que las que van por el carril de circulación, y además pueden ir más ágiles. Entonces, por eso he insistido en el tema de la doble fila. Y cuando antes hablabais de qué podemos hacer para convencer, pues además de una fuerte pedagogía, pues eso, al reducir la doble fila, al final en la ciudad se hace incómodo ir en coche. Lo que da comodidad al coche es poder tener la sensación de puerta a puerta, lo que decía, de poder parar. Si evitas la posibilidad de parar y se hace muy incómodo el circular en coche por la ciudad, realmente esa es la mejor pedagogía, porque al final dices, oye, no, voy a aparcar en otro entorno, no en el entorno escolar, o como sé que no voy a poder aparcar, voy a ir en autobús, voy a ir andando o voy a ir en bicicleta. Entonces, esa es la mejor pedagogía. Y ahí, bueno, comentaba Laura mucho el tema del coche. Nosotros se nos acusa mucho de ir en contra del coche y tal. No queremos criminalizar al coche, porque bueno, pero sí que el coche puede ser una herramienta muy útil en carreteras y para solucionar y viajar, pero lo que hay que evitar es el abuso en el centro de la ciudad. O sea, en la ciudad hay otras herramientas que no son el coche. Entonces, bueno, pues las mejoras tecnológicas del coche, bienvenidas sean, y ahí está, pero no para abusar de esa herramienta en la ciudad. En la ciudad tenemos que cuidar ese espacio para otros usos. Bueno, creo que con eso he dado un repaso, ¿no?, a todas las cuestiones. Sí, muchas gracias, Jaime. Bueno, son ya y 22, nos quedan 8 minutos. Voy a coger la última pregunta que veo, que sea pregunta como tal, y os la voy a formular, o sea, a los tres, para que sea vuestra última palabra. Y os pido un poco de brevedad porque eso, tenemos 8 minutos para ellos. Carmen Molina preguntaba por qué se tarda tanto. Bueno, decía muy cierto Pilar, ante la última intervención de Pilar, decía muy cierto Pilar. Y la pregunta, que es de traca, es ¿por qué se tarda tanto en convencer de cambios necesarios y que se hagan, siendo fáciles y sencillos? Y aprovecho para decir que cuando conocí la estrategia Logroño Calles Abiertas, lo que más destaqué yo cuando hablé de ella en una reunión de la Fundación Verde Europea es que era barata, es que la podía poner en marcha casi cualquier ciudad. O sea, luego,
bueno, es urbanismo táctico, ¿no? A veces son cosas que no tienen un gran coste, que no tienen una gran infraestructura, es una gran eficacia, ¿no? Bueno, ¿por qué se tarda tanto en convencer de cambios necesarios y que se hagan siendo cambios fáciles y sencillos? A ver quién responde esto, pero vais a tener que Bueno, intentarlo los tres. es que ¿por qué? Pues porque yo creo que es muy importante pues, lo que ha hecho Logroño, lo que ha hecho San Sebastián, lo que ha hecho Pontevedra, porque cuando la gente lo ve, quiero decir que lo decía también Jaime, ¿no? Cuando ve que no hay grandes problemas porque se corte un carril y se otorgue a otro medio de transporte, pues eso lo ve todo el mundo, ¿no? Cuando ven que el carril de la Concha tardó 20 años en hacerse desde las reivindicaciones primeras de los ciclistas de Donosti, pues hasta que se inauguró ese carril y de pronto la gente vio que funcionaba muy bien y que no había problemas de tráfico. Pues es que tiene que haber un político y un técnico que tomen esa decisión y ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Entonces, o damos cursillos preparatorios a los políticos y a los técnicos, les llevamos a estos espirituales, a retiros espirituales donde se convenzan todos de que realmente es necesario, o no sé, tiene que ser algo de ese tipo, porque si ellos no toman la decisión, no se puede demostrar a la ciudadanía que eso es posible. Bueno, Jaime debe haber ido a algún cursillo de esto, por lo que veo. Yo creo que eso se demuestra con la práctica, es decir, alguien que pruebe a moverse, por ejemplo, en bicicleta, la bicicleta dentro de los medios sostenibles en una ciudad como Logroño, otras muchas, es imbatible a nivel de tiempo, de agilidad. Entonces, cualquiera que lo prueba realmente yo creo que se da cuenta y al final, cuando uno elige el modo de moverse, elige lo más práctico, lo más útil. Entonces, se trata de desincentivar los modos que no son sostenibles como el coche e incentivar los sostenibles. Entonces, yo creo que esa transformación se va a dar incluso a las personas más reacias, porque la resistencia al cambio es algo muy humano y eso hay que entenderlo, ¿no? Llevamos, como comentabas Pilar, muchas décadas de un status quo, de un reparto del espacio público y hemos nacido con ello, muchos en la cabeza. Lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos hecho actuaciones tácticas y en la calzada se hacía una intervención y se hacía prioridad peatonal, la cabeza de las personas les costaba mucho bajar a caminar a la calzada, porque lo teníamos muy metido. Entonces, esa transición, claro, pues hay que hacerla, pero se convence con el hábito y se convence, pues yo qué sé, pues como cuando le metes a Google, quiero ir de aquí, de tal a tal punto y ves los tiempos, cuánto tiempo me cuesta ir en autobús, cuánto tiempo me cuesta ir en coche, cuánto tiempo me cuesta ir en bicicleta, pues al final tiene, en esa estimación de tiempo, los medios sostenibles tienen que ser imbatibles frente al coche, ¿no? Porque eso, el coche, pues eso, cuando te ves que tienes que dar muchas vueltas, que tienes que aparcar, que tienes que tal, pues se desincentiva su uso de forma muy sencilla. No sé. Lo veo así. Gracias, Jaime. Laura. Yo, si me tengo que quedar con una, me quedo con el tejido social organizado y con la acción política. Creo que es un momento de transición, creo que es el momento más importante para participar en espacios de acción social y de interacción, porque cuantas más veces se lo digamos, cuantas más veces lo repitamos, más propuestas seamos capaces de generar, más cerca estaremos del cambio, porque como he planteado al principio, parece que el discurso ha cambiado. Estoy de acuerdo en que necesitamos menos recursos que otras partes del sector, pero que son imprescindibles para cambiar las cosas, sobre todo los elementos físicos que provoquen ese cambio, y el resto llegará. Es que la historia es que la bicicleta es tan agradecida que cuando consigamos que esas administraciones públicas, esas personas que tienen que tomar las decisiones, la aprueben y la integren en sus políticas, pasará y las personas cambiarán sus hábitos.
¿Que será demasiado tarde? Pues sinceramente espero que no, pero recalculemos la ruta constantemente, ¿no? Obliguémosle a tomar el rumbo común. Bueno, se nos quedan muchísimas cosas fuera. Apenas hemos podido hablar de salud, no hemos podido hablar del humor, que es algo que es muy distinto cuando uno va aquí en Madrid al trabajo en un atasco y cuando va en bicicleta. No hemos hablado de 1000 cosas, ¿no? Y sobre todo de qué mundo queremos. Pero bueno, no da para más la jornada. Ha puesto Kim un comentario diciendo que es importante también conseguir que la Renfe deje de ser un obstáculo para el transporte en bicicleta, reclamar más trenes adaptados, etcétera. Bueno, por supuesto que todo lo que sea facilitarlo pues redundará positivamente, pero quiero aprovechar este comentario para deciros que el martes que viene tendremos la tercera y última sesión de este ciclo en torno a la movilidad y hablaremos del ferrocarril y del potencial del ferrocarril, no solo para convertirse en una alternativa en mercancías, por ejemplo, como lo era antiguamente, y cómo reducir las emisiones, sino también como vertebrador del territorio, algo que en nuestro país pues, es bastante importante. Esa sesión será a la misma hora, a las 18 horas. Estará la eurodiputada Tilly Metz, estará el presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Juancho López Duralde. Estará, bueno, no sé, quizá también Manel Ferri, no lo sé, porque estábamos hoy detrás de él. Y bueno, pues os invitamos a todos a participar también en esa sesión. Y nada, me queda darle las gracias a Pilar, a Laura, a Jaime, por supuesto, por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer escucharos, aunque se queda uno con una sensación agridulce, ¿no? De qué buena información, qué maravilloso sería apostar por esto, pero ojo, qué difícil, qué complicado, siendo algo que no debería serlo si no atendiéramos a intereses, obviamente. Y no quiero cerrar la sesión sin dar las gracias también a las personas que hacen posibles estas cosas y muchas veces se nos olvida, ¿no? A John, que está a los mandos técnicos, a Matilde, la traductora, que la sesión la estamos grabando también para que esté disponible en inglés, y a mi compañera Soledad por la labor organizativa. Así que mira, precisamente Soledad me está mandando ahora por Telegram. Se te ha olvidado mencionar a José Luis Ordóñez, que también estará, portavoz de la plataforma estatal, estará también en la sesión del próximo martes. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis dedicado un rato a reflexionar sobre estas cuestiones y ala, a pedalear. Venga, un saludo.